siéntase con la confianza. Yo no puedo, no alcanzo a ver si levantan la mano, tengo el modo de presentación. Este, por favor, interrúmpame con mucho gusto y si no, mándenle un WhatsApp, perdón, un mensajito a Lupita y con mucho gusto entramos en hacer la pregunta y detenernos para escuchar sus preguntas y tratar de resolverlas en ese momento. Y si no les gustan, las apuntan al final, las resolvemos. Bueno, el título de esta conferencia es planear significa empezar a retroalimentar el equipo. Y vamos a ver en esto varias cosas que a mí me parecen fundamentales. Y empezamos con la primera. La primera es que siempre me establezco un objetivo y ojalá lo tengas presente, porque a veces se magnifican las ponencias o se hacen muy cortas dependiendo del objetivo. Yo quiero que identifiques las diferentes formas de planear en este contexto de una adversa realidad organizacional y cómo la retroalimentación determina los alcances del proceso. O sea, esta es una variable fundamental para alcanzar el límite máximo o expander la acción de planeación. Vamos a revisar estos. Voy a darles algunos datos que son pues, realmente impactantes de la realidad actual. Después, lo que vamos a revisar un poco sobre planeación de manera rápida, pero con un enfoque diferente. Después, retroalimentar, también le voy a dar el enfoque que tengo de cómo se hace la retroalimentación y ustedes van a ver que por su propio peso cae, que esto requiere del equipo y que esta combinación entre retroalimentación genera la planeación y la planeación desarrolla al equipo. Bueno, datos a septiembre. Y este es un dato muy importante. Fíjense, el 95% de las empresas, ¿sí? Que son cerca de 4.800.000, bueno, ya son menos, 95% de las empresas no participan en cadenas globales de valor. Y esto es fundamental porque la cadena global de valor te fortalece, o sea, te ayuda a que la organización tenga un escape, una vía, una alternativa de desarrollo fundamental, porque estás dentro de todo un proceso que para que se rompa ese proceso tendrían que pasar 1000 cosas. En cambio, si tú solamente actúas de forma unitaria y no estás dentro de una cadena de valor, es muy fácil que puedas desaparecer. Y ahorita lo van a ver ustedes. Bueno, datos específicos que acaban de salir. 35% no tiene información de cómo hacerlo. 19 no es necesario. Y 15 no le interesa participar. Fíjense que estos datos te dicen mucho de cuál es el perfil de las pymes, ¿sí? Porque son la mayor parte de las organizaciones que tenemos. Y, y cómo no ven en este desarrollo global su participación. Por supuesto que esto repercute en muchas cosas. Y otros datos importantes del aspecto que después vamos a vincular en la conferencia es unos muy sencillos. Las pymes, el 28%, ¿sí? Monitorea de 3 a 5 indicadores clave de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Pues están de manera muy parcial monitoreando pequeños indicadores. O sea, tal vez el nivel de ventas, ¿sí? Tal vez el nivel de desperdicio o algunos indicadores de personal o algunos indicadores de costo o algunos indicadores de publicidad, pero ya con eso ya son los 5 indicadores, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, entonces, su identificación de indicadores realmente es muy pobre. 9% hace más de 10 indicadores o más, ¿sí? Y el 67% no monitorea indicadores. Y esto es un dato contundente. O sea, esto implica madurez, implica conocimientos, implica capacidad.
Y desgraciadamente esto requiere atención importantísima porque estas empresas que no monitorean indicadores, forzosamente tiene, no puede medir avances, tan sencillo como eso. Pymes y su estabilidad. Bueno, pues aquí me refiero precisamente a lo que comentaba hace unos momentos. Y el dato es 3 de cada 10 empresas que participan en estas cadenas globales de valor, ¿sí? Formo parte como proveedor de alguna cadena de valor, eh, tienen acceso a otros mercados, ojo, y por lo tanto esto las fortalece. Y el dato todavía más contundente es que de esas 3, o sea, ni siquiera una de esas 10, menos de una, 25% de esas 3 que están en cadenas de valor aseguran tener mayor estabilidad en la demanda y de sus precios. Por lo tanto, solamente una de cada 10 empresas de veras se da cuenta y considera como importante estar dentro de una cadena de valor. Y quiero que recordemos permanentemente, porque esto requiere todo un esquema de planeación para entrar a estas cadenas de valor. Si no estamos, ¿cómo sí podríamos estar ahí? ¿Cómo deberíamos de participar? ¿Qué nos estarían pidiendo? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, vamos a ver algunos datos sobre las empresas y lo que ha sucedido al mes de octubre de 2020. O sea, comparado con 2019, tenemos datos contundentes. O sea, el nacimiento de empresas, el nacimiento contra la defunción o muerte que le llaman en el INEGI de las empresas, pues dan un carácter negativo de 8%. O sea, por allá por los censos económicos de 2019, que fueron por mayo aproximadamente, había 4.850.000 empresas en México. Ahorita solo hay 4.465. Se han perdido, en términos reales, 1.000.000, pero han nacido 619, ¿sí? Entonces, 619.000. El caso es que en términos netos hay un decrecimiento importantísimo del 8%, ¿sí? Y lo vamos a ver desde otro punto de vista. ¿Qué nos interesa saber? ¿Qué tipo de, en qué los afectó, cómo fueron afectadas, o en qué están siendo afectadas todas estas empresas? Los impactos, ¿sí? Dejándonos de las empresas que se crearon, que eso podría ser crecimiento, ojo, en un país normal, pues hay muy pocas que mueren, muy poquititas, y están creciendo. La idea es que no mueran, que en dado caso se transformaran, pero la muerte ya no vuelven a nacer. Y entonces el tema está en que 1.000.000, ¿sí? 10.000 es el 20.8 del total de 4.800.000. O sea, eso es lo que se ha disminuido, ¿sí? De empresas. Tipo de afectación, bueno, pues 80% prácticamente afectaron sus ingresos. Baja demanda el 67%. Algunos se entienden evidentemente por pandemia, pero estamos hablando de un periodo desde mayo del año 2019. O sea, no solamente es la mitad pandemia y mitad el año pasado. O sea que realmente las circunstancias sí son graves. Hay una baja demanda, escasez de insumos, ¿sí? Reducción de personal. Estas son las afectaciones. ¿Por qué está pasando los impactos? Bueno, la tasa neta de crecimiento, aquí se los pongo de manera muy precisa para que vean el tipo de empresa y cuál les resultó más afectada. Por supuesto que la mediana empresa, ¿sí? Es de la que resultó menos afectada, con menos muertes, pero las demás han resultado con 13 y 12%. Bueno, y cuando hablamos de ese 19-20% de golpazo, pues lo que nos interesa saber es, este, pues, dónde estaban, ¿no? Y aquí vemos que lo que nos está pasando es una cuestión grave de muertes, y, otras disminuyeron, ¿sí?
en sobrevivencia, o sea, les impactó. Y estamos hablando de personas, no estamos hablando solamente de empresas, porque el tema es que las empresas se crean para generar personas prósperas, solamente para eso. O sea, y a final de cuentas dan un servicio a la sociedad y entonces el servicio se les retribuye. Pues aquí el tema es que los nacimientos, las muertes, ¿sí? Han generado una pérdida de empleos impresionante. Y aquí vemos la cantidad de empleos, ¿sí? Empezamos con 14.660.000 personas ocupadas, hoy solamente hay 11.775.000, una baja del 20%. Y seguimos. Ahora les presento datos por estado, porque vale la pena ver qué estados, ¿sí? A nivel nacional, por entidad, estamos identificando las que perdieron o los que varió más el personal. Y aquí son variaciones. Entonces, tenemos el caso extremo de que en personal ocupado, 40%, cerca del 40%, Quintana Roo disminuyó. Esto evidentemente estamos hablando del turismo, ¿sí? Y el impacto en turismo. Campeche igual, 31.3 Ciudad de México, ojo, ¿sí? Y Nuevo León, 25%. La media nacional son 19.7, pero en realidad el impacto en personas es muy alto que han dejado de trabajar. Bueno, y aquí el tema es adaptación o muerte, y no hay de otra, ¿eh? Esto tiene que ver con planeación, sí. Hay cosas emergentes, sí, también, pero la planeación nos da un rumbo. Aquí vamos a hablar de qué ha pasado y cómo se ha transformado. Pues 94.9% de las empresas no han recibido ningún apoyo. ¿Lo tendrían que haber recibido? Pues en términos internacionales se dice que sí. En términos nacionales se dice que también está recibiendo apoyos, pero solamente el 94% ha recibido un apoyo. O sea, esto es un impacto tremendo. Ahora, si solamente el 6% han generado o les han dado apoyos, el gobierno ha dado apoyos, bueno, pues el tema es qué hicieron las demás, qué cosas tuvieron que hacer y aquí y empieza ya el tema de planeación profunda. O sea, estas empresas tuvieron que generar iniciativas diferentes ante una realidad adversa. Por supuesto que casi el 50% se puso a vender por Internet. Antes un mercado que a lo mejor no conocían. Eso les tuvo que generar diferentes competencias, diferentes necesidades y por lo pronto el nicho de mercado para el desarrollo de ventas por Internet, ¿sí? Está abierto para las empresas, porque todavía falta un mundo que todas estas empresas estuvieran o más cantidad estuviera ofertando sus bienes y servicios por Internet. O sea, el 33% lo que hizo fue generar nuevos bienes o servicios, creó nuevas cosas, aparecieron en él nuevas cosas que antes no veía, que dijo, ante la nueva realidad yo puedo generar esta venta de estos servicios o modifico lo que tengo, ¿sí? Y solamente el 8% han diversificado sus cadenas de suministro. O sea, entonces, todavía, como ven, que son los cambios importantes que las empresas mencionaron en esta encuesta que hace INEGI en octubre de este año, o sea, hace unos cuantos días, acá la acabo de terminar, ya nos habla muchísimo de por dónde van las empresas y de qué cambios se vieron obligados a hacer y llevados por la adaptación o por la muerte. Entonces, ahora vamos a entrar en la parte de planeación y cuando hablamos de planeación, te reto a que identifiques en este momento, ¿sí? Si tienes una pluma a la mano, escribe cuando hablamos de planear en una organización, ¿en qué estás pensando? ¿Qué cosas te vienen a la mente planear? No sé si sean cosas positivas o negativas. Escríbela, por favor, 3 cosas que son importantes. Y te voy a pedir que a lo mejor me puedas mencionar alguna de ellas de la que hayas escrito. ¿Qué te viene a la mente?
me gustaría en este momento hacer un paréntesis y ¿qué les viene a la mente cuando hablamos de planeación? Aneli, Anael, Sí, de hecho, estaba pensando, y bueno, cuando pienso en planeación, pues pienso primero como en visualizar como las actividades que voy a realizar y pues cronogramar esas actividades. ok. O sea, actividades a realizar y un cronograma. Muy bien. Claro, ¿Qué cosa, qué emociones te trae la planeación? Cuando piensas en planeación, ¿qué emociones te trae? pues como de, bueno, de seguridad, porque al menos así ya sé que pues tengo como o sea, tengo como una guía, ¿no? O sea, yo creo que eso me da como seguridad también. Ok, qué bueno, excelente. Ujú. Gracias, Sí, Anaeli. ¿Quién más? Luis, ¿nos quisieras comentar algo? ¿Sí? Bueno, es la acción, la acción y efecto de planear o planificar el proceso que tiene la empresa en sí. ¿Qué es Ujú. lo que estás tratando de hacer en los cambios debido a lo que está sucediendo, que es algo extraordinario, la pandemia? Entonces, definitivamente lo que debe de hacer puede ser una cuestión muy simple. Ya vimos que hay empresas que se diversificaron sus productos, entraron al sistema de Internet donde no lo tenían contemplado, pero fue un efecto en base a lo que le llegó en ese momento. A partir de marzo, Ajá. en donde ya se comenzaron a cerrar todo este tipo Ahora, de cuando piensas en planeación, ¿qué emociones te trae? O sea, ¿qué cosas vienen a tu mente cuando piensas en planear? Y puede ser un cualquier cambio, cosa, ¿eh? un cambio estratégico. Debe Un de ser, cambio estoy estratégico. empezando a hacer un cambio estratégico para que mi empresa funcione mejor. Ok. Hay veces, pues, de lo que manejamos tanto tú como yo, que la norma X, ya sabes tú cuál es la 35, Ujú. este, tenemos que hacer un cambio en la estrategia de cómo poderle llegar al empresario. ¿Por qué? Claro. Porque el empresario dejó fuera todo lo que son cursos de capacitación y se fue más directo a cuidar a sus empleados de que no se les enfermen. Por supuesto, En sí tuvo que hacer un cambio, o sea, por supuesto. debe de haber una transformación para que poder llegar y que podamos entrar en la sinergia que está haciendo la empresa para poder sustituir o morir, como dices tú. Claro. Nuestra empresa desde marzo ya no damos cursos de capacitación y Claro. estamos en el Bajío funcionando ya, pero definitivamente ya con lo que fue la cuestión de la pandemia, obviamente este tipo de temas, pero estamos viendo que la donde yo nací y de ahí salió la norma, pues hay otro tipo de acciones y actividades y por eso tengo que pensar en que me tengo que cambiar la Sí, estrategia. debe ser, sí. Ese Ahorita vamos a ver algunas cosas importantes en el tema. Me está preguntando este Jorge Cámara, sí, que si son empleos formales. Es cierto, son empleos formales los que estoy hablando. Sí, son datos del INEGI, son empleos formales. En realidad estamos. El empleo informal realmente todavía no, bueno, sí hay algunos datos, pero realmente, pues no se puede decir que son altamente confiables, pero sí hay un referente también de datos. Bueno, ahorita voy a regresar a la presentación porque cuando hacemos el ejercicio de planeación, eh, vamos a identificar algunas variables interesantes o importantes que quiero seguir comentando con ustedes. ¿Sí? Denme un segundo. Este, A mí quizá me regañe Augusto Comte del más allá, pero cuando escucho planeación,
atribuyo su frase orden y progreso, definitivamente. Orden y progreso. Bueno, y la verdad es que ahorita le viene una pregunta importante, que les voy a hacer. Déjenme primero amarrar la presentación, que por alguna razón ya no la veo, ¿sí? Denme un segundo. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo la presentación? Perdón. No, estamos viendo algo que dice Total Security. Ah, mire. Por alguna razón, déjenme ver qué está pasando aquí. Quizás se equivocó de ventana. A ver, Tiene un disco externo, ¿no? Exacto. Una memoria USB, entonces parece que ahí la memoria USB está teniendo alguna circunstancia de no aplicación. Por eso nos quedó el detalle. Sí. Entonces hay que irnos a la raíz de la memoria y buscarlo. Y vas a tener que abrirlo otra vez, pienso. Sí, denme un segundito. A ver, vamos a ver cómo. A ver, presentar ahora una ventana. Guardar. Lo voy a cerrar y voy a abrirlo de nuevo, ¿les parece? Sí. Sí, claro. Un segundito. Ya lo estoy abriendo nuevo. Sí. Ahí está. A ver, vamos a ver. Y vamos a abrirlo de nuevo. Uh-huh. Presentar ahora. Ahí vamos. Una ventana. Ya está aquí. Ahí está. Y ahí está. Sí, sí, ahora sí estamos. Sí, ya se puede ver. Perfecto, ok. Miren, hay muchas organizaciones y yo te pido que ahorita hagas 2 ejercicios a la vez. El ejercicio, pensar en la organización y piensa en tu persona. Porque lo que me acaban de decir es que si da cierto orden, da cierta seguridad, tenemos que diversificar, pero hay varios paradigmas respecto de la planeación y la verdad es que yo me he encontrado muchísimas organizaciones que no hacen planeación, o lo que dicen hacer de planeación no es planeación, simplemente es poner objetivos, ¿sí? Y en realidad no entran a procesos un poquito más fuertes de planeación. ¿A qué me voy a referir con esto? Bueno, pues me voy a referir a que en estos paradigmas que encajonan a la planeación, pues si la gente no, como vimos, no tiene indicadores, o sea, un porcentaje altísimo, 67%, no hace indicadores, pues entonces en realidad está simplemente operando, está vendiendo, pero vamos, para poder planear tienes que generar un objetivo y ese objetivo tienes que medirlo. De otra manera, pues en realidad estás yendo a ciegas. Por lo tanto, entonces, aquí me permití poner 9 paradigmas que tenemos que romper y muchas empresas, las grandes por supuesto que lo rompen, pero hay otras, las medianas y las pequeñas, ¿no? Ni no se diga las micros, pues, muchas de ellas viven con estos paradigmas. Uno de ellos es el más importante. No puedo planear porque hay que sobrevivir, o sea, tengo que dedicarle tiempo a la actividad y a atender los problemas. Planear me quita tiempo, ¿sí? Es más, otro paradigma es la planeación lo hacen los líderes y los gurús.
¿sí? Los demás operamos, ¿sí? Y después nos dicen por dónde vamos. Otras gentes piensan que los planes nunca salen y pues ¿para qué los hacen? ¿Sí? Que no sirven mucho para mucho. O solamente la planeación sirve para los líderes, pero para los que estamos trabajando aquí en planta, y eso no significa plan. O sea, tengo que resolver el problema de la máquina, o tengo que atender al cliente, o tengo que buscar el inventario. No me interesa la planeación, me interesa resolver el problema. Mucha gente lo hace al inicio y al fin de año, y mientras tanto, todo lo demás, pues queda en un vacío. No se asignan recursos presupuestales para el tema de planeación. O sea, eso lo he visto en muchísimas organizaciones. Para generar un evento de planeación, para generar una estructura de combinación de ideas, generación de ideas entre la gente, que de ahí sale la planeación, de ahí se generan las ideas y la innovación. No se genera un evento para poder hacer este evento, para poder hacer algo tan serio como es el proceso de a dónde vamos a ir y definirlo conjuntamente. No es de un grupo de gurús nada más. Otros, pues ¿para qué planeo si siempre hay contingencias? Somos chicos, ¿sí? Mejor vamos a trabajar. Estos paradigmas son muy frecuentes encontrarlos. Y les voy a dar 5 tipos de pérdidas que existen por no planear. La incertidumbre tiene un costo altísimo. Y el principal problema es que no es que le dé claridad a la empresa, no le da claridad a las personas que trabajan dentro de la organización para su futuro personal y su futuro con la organización. Y esto es una diferencia fundamental, porque no estamos hablando de que la organización tenga más certidumbre o no nada más de eso. Estamos hablando de ir más allá. En realidad nos olvidamos en los procesos que las personas son las que están conformando esta organización y hay que darle certidumbre a las personas. Esta pandemia nos trajo a fuerza voltear a ver a las personas y en ese momento, ya que la estamos volteando a ver, generamos acciones a favor de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos obligados, porque tenemos que abrir, porque si no, no vendemos, pero también porque si se nos dañan, si se nos enferman, si se nos contaminan del virus, ¿no? Si nos infectan, a final de cuentas va a ser más caro. Y entonces nos ha obligado de alguna manera. Y yo te pido que veas esto no solamente como empresa, sino como colaborador de una empresa, que si la empresa volteara a verte a ti, te quitaría, para ver específicamente la planeación y cómo participas en ella, ayudaría muchísimo para darte más seguridad. Bueno, por supuesto que se dejan de ver oportunidades y por supuesto que si solamente lo hace el líder o cinco gentes o 3 gentes que son los que están más cerca de la dirección o del dueño, pues se pierde lo que está viendo el que está en la línea de batalla, el que está ejecutando la tarea y viendo los problemas. Por lo tanto, entonces, todo este mundo de la planeación tiene que ver con cosas muy tangibles que no llegan muchas veces allá arriba. No se sabe qué pasa aquí abajo y aquí arriba se toman decisiones demasiado generales o demasiado sin considerar lo que son realidades del día a día. Por lo tanto, entonces vamos a voltear a ver a la persona que está abajo y la retroalimentación la vamos a ver de manera diferente y enfocada a una planeación diferente. Por supuesto que el incumplimiento de metas no se da no hay claridad en él. Y claro, pues hay una desventaja competitiva. Y con estos son los 5 tipos de pérdidas que hay en cualquier organización, al menos son estas, ¿eh? Y entonces la pregunta es, ¿habría que hacer algo para mejorar la forma de planear? Y yo te pido que pienses en tu organización o en tu vida personal. Habría que hacer algo para mejorar tu forma de planear, porque ya me dices que hay seguridad, que realmente se pierden recursos, o sea, escuché que también a alguien le da orden. Y en tu vida personal, ¿cómo está la planeación?
¿qué aspectos estás planeando de tu vida? ¿Cada cuándo lo revisas? Cada 31 de diciembre con los remordimientos del año y cada 1 de enero con nuevas acciones y nuevas ideas. Entonces, ojo, porque esto no es así. Lo hemos convertido en una tarea porque nos enfocamos o ponemos nuestra atención en otro lugar y lo ponemos en el quehacer diario, no en la planeación. Y esto es una actividad preponderante. Algunas preguntas que te hago ahorita, ¿sí? ¿Quién y quiénes hacen la planeación en la organización, en tu organización? ¿Quiénes participan? Me vas a decir, porque los directores, los gerentes, los coordinadores, pero ojalá y me pudieras decir que la planeación es algo transversal a toda la organización y la que recorre de arriba para abajo y de abajo para arriba. Porque la gente que no planea, no puede generar logros importantes. Es más, no se siente comprometida. Y lo que aparezca, pues está bien o está mal, quién sabe. La planeación es anual, semestral. ¿Cada cuándo haces planeación o cuándo se hace? Cada cuándo hay revisiones exhaustivas para cambiar y adaptarse. ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer el plan? Porque la gente no quiere dedicar tiempo a hacer el plan y después planeas emergencias o planeas lo que viene sucediendo nada más y no ves opciones en el futuro que puedan suceder. Pues ahora no, las emergencias yo creo que son más importantes estarlas planeando. Y entonces viene aquí que la planeación no es una función solamente del líder, es una función de toda la organización. Y vamos allá, es una función que tiene que darse permanentemente. O sea, la planeación tiene que empezar hasta con la planeación diaria de mi día. Y para tanto tengo que asignarle tiempo en mi día para planear, aunque sean 10 minutos para planear mi día. Y cambiar y dar seguimiento a lo anterior y recuperar lo anterior o ver qué pasó y qué no pasó. La planeación, si llevo seguimiento, me da aprendizaje. Si no llevo seguimiento, no me da aprendizajes. Y aquí vamos a ver una disyuntiva muy fácil, pero pues muy objetiva, muy real, ¿sí? Para identificar la eficacia y la eficiencia de las cosas, porque a veces nos perdemos. Y una de las cosas que yo establezco de manera fundamental es que la planeación nos da eficacia y eficiencia. Y aquí hay desde la desaparición, cuando los objetivos y los recursos, pues se desperdician los recursos y los objetivos no se alcanzan, y evidentemente va a desaparecer esa empresa, por supuesto. O hay un desenfoque que solamente, ¿sí?, se cumple con el presupuesto y los recursos no se desperdician, pero no se alcanzan los objetivos, o hay muchas pérdidas cuando es al revés, los objetivos no se alcanzan, ¿sí? Y evidentemente los recursos, pues sea el costo que sea, los recursos se atienden. Y la eficacia y la eficiencia tiene que ver con estos dos, el cuadrar de estos dos mundos, el mundo de los recursos y los objetivos. Y por lo tanto, esto tiene que ver con planeación. Y si esta matriz no la tenemos clara, no podemos generar una buena planeación. Y regreso ante las emergencias. Y fíjense que aquí, ante las emergencias, si estoy hablando, ¿por qué las emergencias? Porque este entorno es emergente. Este entorno, cosas se van a quedar y cosas van a pasar. Y tú verás que te pongo alrededor de 10 razones ahí, pero si lees cada una, no voy a entrar a cada una de ellas, solamente voy a entrar a las dos primeras, es el generar planeación e involucrar a las personas, promociona y motiva al personal. Pero no solamente lo motiva, crea un ambiente mejor en la organización, porque da la sensación de seguridad. Por lo tanto, entonces, el participar, el aportar después, el acordar conjuntamente, te compromete. Y eso es un logro fundamental. Esta es una fórmula de llegar al compromiso de las personas y a que la persona dé más y esté a gusto en su trabajo. Y voy a ir a algo muy interesante, de un ejercicio simplemente de planeación. Cuando tú sales de tu casa a un lugar, ¿lo planeaste?
Parece un ejercicio muy sonso, pero el Claro. tema es cómo, cuándo, dónde, quién y qué tienes que responder. Y lo haces instintivamente ya. Lo haces instintivamente. Y cuando alguna de estas cosas se te pasa, ¿sí? Cometes errores. Y te estoy poniendo el ejemplo más sencillo. Planear, ir un lugar a otro. Y cuando la organización la queremos llevar de un lugar a otro, es exactamente lo mismo. Tenemos que responder el cómo, cuándo, dónde, quién y qué. Pero más importante que eso, hay una pregunta, que es el para qué. Y entonces, ¿la estrategia y el plan son iguales? No, son diferentes. Y por supuesto que la estrategia te dice, sí, el para qué, el qué el por qué estamos haciendo las cosas, el para qué lo estamos haciendo. Y el para qué me da mucha información. La estrategia es la madre de todos los planes. Y el cómo será el plan en sí. Ojo, y el cómo no necesariamente tendrá que resultarnos. Nunca el territorio, la realidad, es igual al plan, jamás. Sin embargo, me da una guía y entre mejor tenga especificado el plan, se va a asemejar más a la realidad, pero la realidad siempre lo va a rebasar. Y entonces, la estrategia debe ser definitivamente algo fundamental antes de empezar a planear. Y con esto te estoy ya dando elementos para generar en una estrategia para este fin de año, ¿cuál será tu estrategia o tus estrategias antes de definir los planes y los programas? Y aquí vamos al tema que si no partimos de esto, no hay planeación. Y se llama detectores de confianza. Y pregúntate si en una buena planeación pudiera generarse esa planeación razonablemente bien hecha, si se ocultan mutuamente debilidades y errores, si se vacila antes de pedir ayuda y compartir impresiones constructivas. Vamos, si no se reconocen las experiencias y capacidades de todos, si se trata de controlar más la conducta y controlar a las personas y no dejarlas libres y darles capacitación, si se ocultan resentimientos, si las reuniones hay temor en ellas porque específicamente no se quiere hablar de cosas para evitar los problemas. Vamos, no hay confianza entre las personas en las reuniones, porque en un evento de planeación, todos estos elementos pueden estar presentes, o pueden estar presentes los siguientes, y más cuando el líder lo hace, genera una base de confianza fundamental para poder planear. Si no, no se puede planear, o lo que vas a planear va a ser el plan que te resulte, va a ser totalmente abrupto, fuera de la realidad, ni siquiera se va a cumplir en nada. Por lo tanto, pedir ayuda, admitir debilidades y errores, vamos, hasta ofrecer disculpas, ¿sí? Apreciar e indagar las aportaciones y las experiencias, aprender de los demás, arriesgarse a ofrecer intercambio de opiniones. Todo esto genera, y estamos hablando ya de un proceso de retroalimentación y de planeación al mismo tiempo. O sea, los dos efectos se dan cuenta, van aparejados, pero la variable que los hace que tengan sentido es la confianza. Y aquí hay un modelo muy común, ¿sí? Cada día menos, afortunadamente, y es el modelo del gurú, ¿sí? El ser iluminado que llega con sus discípulos, ¿sí? Y empieza a decir qué se tiene que hacer en todos lados y qué es lo que él quiere. Y los demás, pues, tienen que escuchar, callar y llevar a sus áreas la implementación de eso. No dicen que sí, no dicen que no, porque es muy arriesgado. Mejor, más vale decir que sí o que, bueno, pues los cocodrilos vuelan sí bajito. Y entonces no se entra al conflicto, aunque sea el otro un gran error o una gran arbitrariedad lo que esté diciendo. Y entonces el top-down, ¿sí? No funciona. O sea,
La cascada no es así. O sea, en otros procesos de desarrollo es importante la cascada, ¿sí? Para ejemplo, el liderazgo, pero para efectos de desarrollar planeación, esto no sirve. Al contrario, ¿cómo yo puedo generar? Imagínense a un vendedor de Bimbo. El vendedor de Bimbo va a las tienditas y ve que las tienditas se están cerrando. Y la pregunta es, ¿ya estoy vendiendo menos? Y en mis objetivos personales de vendedor, pues voy a sacar menos dinero y por lo tanto, pues a lo mejor ya no me conviene estar en Bimbo, ¿sí? Y a lo mejor ya no me conviene estar en esta ruta, que me cambien a otra ruta donde las empresas no quiebren, no cierren. Bueno, y lo estoy llevando es que en este ejemplo tan sencillo de un agente de ruta de Bimbo, que se da cuenta que las tienditas están cerrando, de ahí puede venir una retroalimentación profunda para que la alta dirección tome decisiones respecto a cómo ayudar a las tiendas, al pequeño empresario. Porque si este lleva información concisa del tema y esto se toma en serio, porque a veces el jefe demerita los comentarios de sus subordinados y dice, no, eso no va a pasar, no pasa, pero si hay un modelo de humildad para escuchar y para decir, oye, déjame aprender de ti lo que está pasando, de ver el entorno, porque son los ojos, estos vendedores, son los ojos de Bimbo, son los que tienen el mercado. Entonces, un modelo de retroalimentación hacia arriba es lo que funciona, porque de ahí se pueden desprender una cosa muy sencilla. Tal vez a Bimbo al ratito se le va a decir, oye, pues como ya te cerraste tu local, pues ahora yo te vendo en la colonia donde estás en tu casa para que ahí mismo expendas Bimbo. Y entonces se toma una decisión para apoyar a personas en sus casas que vendan sus productos. No creo que tarde mucho tiempo en esto, que esto pase, pues ya hay algunos casos que vengo viendo, pero evidentemente, ¿cómo vamos a apoyar? Porque si yo no tengo al vendedor de la esquinita, pues voy a dejar de vender. Y no son los grandes, esa tiendita chiquita, la suma de tienditas chiquitas, suma más que las grandes compras de grandes tiendas. Por lo tanto, entonces, primer aprendizaje, la planeación se hace de abajo hacia arriba, ¿sí? Y bueno, aquí viene una aportación personal que para mí se vuelve estratégica y que a mí me ha dado resultado. Todo el mundo conocemos que hay niveles de planeación y está la planeación estratégica arriba, pero la siguiente es donde ya saben que es misión, visión, valores, etc. Eso. Y eso está muy claro casi para cada quien, aunque a veces no se lleva bien. Pero vamos a suponer que se hace bien, hay un proceso participativo, ¿sí? O sea, de contrastación. Después viene la planeación táctica, que es aquella planeación que genera la transformación de esos planes y programas y estrategias a planes y programas específicos o planes y programas más detallados a nivel de dirección. Y después la operativa, que es la operativa ya la de la gente en campo, la gente que tiene al cliente enfrente. Y después viene una operación que no aparece en ningún lado. No hay ninguna literatura que lo incluya. Y la verdad es que me parece que esto es un gran error que está sucediendo. Y es cómo yo me vinculo. Si todo el mundo dice, ¿cómo yo me vinculo, Benjamín? O la persona que sea con la organización en que trabaje. Todo el mundo dice que el centro de la organización son las personas, que es lo más importante, que el capital más importante de las personas. Ojo, ¿y cómo están las personas generando sus planes personales? ¿Sí? Que intersecten y sean empáticos, les ayuden el plan de la organización al plan al plan personal. Estos dos no pueden ir en separado, y si van en separado, a final de cuentas va a haber ruptura. Mucha rotación del personal es por esto, precisamente. Porque no se sabe indexar al plan personal el plan de la organización. Y aquí venimos a ver que hay otro nivel de planeación, que la organización tiene que interesarse y hay que voltear a ver el plan personal de cada uno de mis colaboradores.
Ese plan personal de cada uno de mis colaboradores es determinante porque es hacia dónde él va. Y si yo no sé hacia dónde van mis colaboradores, perdón, entonces el centro de la organización no son las personas, a lo mejor son los stakeholders, ¿no? Que hay que cumplir ciertos niveles, no, pero las personas son los que nos van a aportar esa gran riqueza. Todo mundo, si tengo un plan personal que intersecta el plan de la organización y vamos caminando juntos entrelazados, evidentemente veo futuro, veo seguridad, veo una serie de cosas que me permiten generar y ser más productivo, innovar. Una gente que no tiene seguridad no aporta creatividad, no se compromete. Y por supuesto que cuando la organización, y aquí hablamos de los líderes, de los jefes, de la gente que tiene a cargo personal, no sabe intersectar planes personales con planes de la organización o del área que está en referencia, pues entonces no va a haber un desarrollo y una planeación operativa adecuada. Si hoy en día, y pongo un ejemplo de lo más trivial, si hoy en día la persona tiene problemas porque tiene un COVID en su casa, una persona con COVID en su casa, y esto no se intersecta con lo que la organización sabe y en la plan productivo de la organización, voy a estar suponiendo que él va a venir cuando no va a venir porque tiene que atender una serie de cosas. Tengo que entender, ¿sí? Esto. Y debo de tomar decisiones de acuerdo a la filosofía de la organización. Alguna filosofía dirá, no, pues primero la organización y adiós esta persona, la corremos. Otra organización, a ver cómo lo arreglamos. Otro, ¿qué ajustes hacemos en todo el esquema de guardias, ¿sí? Y trabajo en la organización, horarios dentro y fuera de la oficina. Señores, aquí nos va a distinguir la capacidad de adaptar la organización en función de los cambios del entorno y pensar en las personas y en nivel de planeación personal, ¿sí? Cualquier jefe debe saber para dónde va su gente personalmente, porque en función de eso van a estar acordes y van a permanecer en la organización y van a crear en la organización, van a florecer en la organización. Y ese es un concepto que no lo veo en ningún lado y a mí se me hace estratégico. Y por supuesto, dense cuenta, ¿sí? Que lo personal va a irradiar a la planeación operativa, la táctica y la estratégica. Por supuesto que la estratégica también va a generar una vinculación con lo personal. Y entonces armamos un círculo de retroalimentación importante. Ahora, para hacer cualquier planeación, lo que tenemos que hablar es planeación de corto plazo, ya no de largos plazos. Y el largo plazo, ¿saben cuánto es? Un año. Un año. Así, no hay más. Tal vez si acaso 2, pero no hay más de plazo. Y en cambio, la planeación de corto plazo es la planeación diaria, la planeación del día y de la semana, ¿sí? Y entonces tenemos que tener espacios diarios de planeación. Hemos venido hablando de planeación y de persona-organización en esta planeación. Y es cómo me voy a relacionar mis intereses con los objetivos de la organización, en qué coincidimos, qué me aleja o qué me acerca a esos planes. Y es ahí uno de los puntos importantes que hoy te quería comentar. Por supuesto que para tener todo esto, los gerentes, y hay muchos estudios y he dado algunas conferencias al respecto de la confianza y le puse solamente tres o cuatro puntos, ¿no? De lo que genera la confianza, de lo que deben demostrar los gerentes para generar confianza, ser confiables, ¿sí? A sus subordinados. Ahora, retroalimentar es un reconocimiento de los logros. Y ahora voy a ir más allá porque no solamente vamos a retroalimentar, ese es quedarse un poco corto y voy a sacar una diferencia entre retroalimentar y proalimentar. Y en ese momento retroalimentación y proalimentación, ¿sí? Es donde se genera un diálogo y una conversación que profundiza hacia dónde va la organización, hacia dónde va el subordinado y hacia dónde voy yo. Y aquí está un comparativo muy básico que he hecho para comprender lo que es proalimentación y retroalimentación. Y cuando a alguien lo llaman para retroalimentarlo, normalmente empiezan por el resultado que no se dio y el error. ¿Sí? Y se enfatizan los daños.
Y entonces, todo esto, en el binomio confianza-proceso-desarrollo, le pega fuertemente, porque la autoridad se toma desde el papel, o sea, porque el jefe se toma el papel visto desde autoridad y no desde la combinación de colaboradores para sacar adelante el programa o el proyecto. Claro, si lo quieres correr, pues ejerce tu autoridad, pero ese es otro tema. Aquí y eso es en el esquema de una retroalimentación clásica, y le podrás poner ciertos adornos, pero en realidad te estás enfocando hacia el pasado. La proalimentación tiene un enfoque a futuro, un enfoque de aprendizaje. Se ven las necesidades de ambos de logro, o sea, ¿qué está pasando con tu logro, con el logro de la organización, con el logro del equipo, con el logro que tenemos como meta y que definimos en conjunto? Y por lo tanto, esa combinación de respeto a la persona y confianza en el proceso de desarrollo es cuando se fortalece la autoridad. Por lo tanto, entonces, yo te invito a que reflexiones en ese proceso de cambiar a retroalimentación a proalimentación. Y cuando hablamos de proalimentación, hablamos de futuro, y cuando hablamos de futuro, hablamos de generar planes y programas y objetivos. Y es ahí donde hay un vínculo fundamental, no del pasado y por qué te voy a recriminar y por qué a lo mejor te quiero castigar. Sí, esa es una visión muy pequeñita del mundo y de las organizaciones hacia las personas. Planear con prealimentación significa 3 cosas. Por supuesto que hay una intención positiva. Tienes que escucharlo antes de estar proponiendo. Se enfoca a aprender de lo sucedido y a mejorar. Se reconoce una capacidad y confianza de las personas. Y se trata de inducir el futuro deseado, en ambos casos, el tuyo y el del otro. Bueno, competencias sobre la presión operativa diaria. Y aquí hablamos de competencias importantes. Hablamos de hacer un espacio de planeación diaria. Miren, les voy a compartir esto que fue un trabajo de varios años dentro de la Organización Internacional del Trabajo, donde determinamos, como ustedes los ven, 6 competencias clave que son transversales a cualquier organización, a cualquiera. Y esto lo hicimos para ingenios azucareros, pero esto opera para cualquier organización. Y después, la subcompetencia clave a esas competencias clave. Y entonces vemos que las competencias clave, las 6 competencias clave son generar valor a los grupos de interés, que son los stakeholders y, bueno, por supuesto, los clientes, los proveedores, etcétera. Operar con eficiencia y calidad. Y para operar con eficiencia y calidad, y es ahí donde me voy a quedar, ¿sí? Es planear el trabajo como parte estratégica. Primero, antes de operar, tenemos que planear. Después, interpretar la medición que vamos a tener. ¿Cuál es la medición o los indicadores que tengo que generar en mi trabajo? ¿Qué operar y vigilar con eficiencia y calidad? O sea, voy a operar lo que tengo que hacer y vigilar que el proceso se dé y aplicar todo el mantenimiento necesario, ¿sí? Pero de forma autónoma. Y entonces, esto parecería muy técnico, pero opera para cualquier gente, ¿eh? Y para cualquier trabajo. Y entonces, recalco esta parte porque el planear es una actividad diaria, no es una actividad anual, ni semestral, ni trimestral, y el seguimiento es una actividad permanente, ¿sí? Diario también, porque de acuerdo a lo que planeé en el día, puedo exactamente ver si generé o no las cosas. Y les voy a llevar a ir simplemente en qué pasó en esta planeación del trabajo, porque de cada uno de estos hicimos guías de autoformación, o sea, una guía que la gente estudiaba, contestaba acompañada por un instructor, lo podía hacer de manera individual y al final podía ver las respuestas y comparar sus respuestas y sacarle, y en este proceso de instrucción tenía un cuaderno que lo llevaba y lo guiaba permanentemente para cada una de esas subcompetencias clave. Casualmente hice la guía de planear el trabajo y les voy a mostrar qué competencias para planear el trabajo se establecieron. Desarrollamos las competencias en 4 grandes áreas. Un desempeño que es básico,
lo que debo de evitar, un desempeño sobresaliente y los conocimientos que debo de tener para desarrollar. Y entonces ahí estamos hablando de una gente operativa, pero ponlo, puede ser para cualquier gente, ¿eh? Y entonces, fíjense el tema de planeación y las competencias eran, solamente voy a hablar de desempeño base. Antes de iniciar el turno y al finalizar el turno, 2 momentos que tengo que generar la parte de planeación. O sea, uno es la planeación y otro es el seguimiento y pasar la estafeta al que sigue, que va a ocupar mi puesto. Si no es así, pues dejarlo listo para el día siguiente qué voy a generar, ¿no? O qué voy a informar. Y entonces la primera me reúno con el equipo de trabajo, consulto, propongo, o sea, me reúno siendo líder o como persona de un equipo, vamos, no quiere decir que seas líder para reunirte con el equipo. El equipo se reúne y saca conclusiones, programa acciones con relación a los incidentes, o sea, qué ha pasado, qué ha sucedido, qué fue lo importante en el día. Respeto las propuestas acordadas ya durante el día, identifico las condiciones de riesgo. Ojo, hay riesgos desde, vamos, no solamente cuando hablamos de un líder, y no estoy hablando de un riesgo químico, biológico, por supuesto que hoy hay estos, pero puede ser un riesgo económico, ¿sí? Para que no se dé a un evento, una compra, una venta, ¿sí? Confirmo los requerimientos de calidad con que tengo que estar generando en mi trabajo y de los que me piden los clientes, mi cliente interno, mi cliente externo. Y reviso el programa de trabajo diario y la operación del turno anterior o la operación que yo haya generado el día antes. Y como ven, eso es al iniciar un turno. Y al finalizar el turno, reporto incidencias, sugiero acciones de mejor, informo incidentes. Como ven, estos son competencias de planeación. Y quise irme hasta este detalle porque si no, la planeación parece ser un hito de estrategia y de, bueno, planes y programas globales. No, señor, estamos hablando de cosas muy puntuales, operativas, de cualquier persona en cualquier puesto tiene que generar permanentemente en la mañana y en el atardecer. Por lo tanto, entonces, espero que con esta visión, uno, quede claro que la planeación es un fenómeno permanente, transversal a la organización, que genera y establece condiciones, sí, de éxito en función de la participación de las personas en el proceso, que además la organización debe de preocuparse y ocuparse de generar programas personales, plan personal, y cuando intersecta el plan personal a los planes de la organización, se detona un crecimiento mayor. Y después, el tema muy claro que la planeación se retroalimenta de la proalimentación, o sea, del fenómeno de conversar con el otro y saber a dónde va, qué le pasó en el trabajo, qué está haciendo, qué errores ve, qué está sucediendo con el cliente. Todo lo que ahí pasa, sí, va directamente a subir en la escala de la organización jerárquica para en la parte superior establecer de manera clara qué está sucediendo y cómo de ahí yo puedo generar estrategias para solucionar los problemas que abajo se están generando. De esta manera vimos el plan general, un estatus de las organizaciones hoy en día, la pérdida de empleos, de crecimiento o muerte de empresas, ¿sí? A niveles del 20, 15, 18%, como ustedes lo vieron. Después vimos la realidad organizacional en cuanto a paradigmas de la planeación y finalmente lo que les acabo de resumir, de cómo una planeación puede ser proactiva, debe ser permanente, debe de contemplar planes personales de las personas, ¿sí? De manera conversacional debemos de entregar este proceso, cada uno de los jefes, y finalmente aterrizando a una proalimentación que da base a una mayor y contundente planeación. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué viste? ¿Qué cosas viste en este momento? ¿Qué comentarios tienes? ¿Qué me dices ahora? Quisiera escuchar. Veo a Federico Santiago,
Federico, gracias por estar aquí, ¿sí? A sus órdenes, quedo abierto para preguntas y respuestas. Cristian, ¿qué viste de nuevo en esta presentación? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo es que una completa organización depende de la planeación personal? Nunca pensé que fuera tan directo. Este enfoque de la planeación personal, desgraciadamente, no lo he visto, no lo veo, pero se tiene que dar. Y cuando yo he hecho intervenciones, las primeras conversaciones que tienes que hacer desde el CEO o con el gerente de un área o con el colaborador, oye, y bueno, tú en este puesto, ¿cómo te estás viendo? ¿Qué cosas te llega? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Sí? ¿Cómo compagina esto con tu vida? Cuéntame, con tus objetivos. Y cuando empiezas a ver que la gente está tan alejada de esa realidad y que solamente pues lo utiliza para sacar dinero porque pues no tiene otra, algo está fallando evidentemente, ¿no? Y entonces empezamos con lo personal. Luis, por favor. Bueno, yo lo que observaría en este caso, en base a las estadísticas que planteaste, está más manejado la cuestión de pymes, las pequeñas y medianas empresas. Es el quantum más grande que existe a nivel nacional. Por supuesto. Las personas que integran esa empresa, pues pueden ser de 6 a 10 o de 6 a 15 aproximadamente, ya se me haría un poco más grande. Y luego a veces el mismo tiempo, el mismo proceso de producción no deja ver las aristas donde estamos fallando. Una cosa muy importante que manejaste fue la interrelación entre las personas, y eso no lo vemos. En México casi se demuestra y está cuantificado de que cómo puede ser posible que este muchachito que acaba de llegar sepa más que yo, que ya tengo tantos años en la empresa. Entonces ahí es donde no existe esa vinculación, el jefe no la ve, aunque aparentemente se está trabajando, pero sí definitivamente lo que se tiene que hacer es, si va a funcionar la planeación, es la comunicación verbal principal, y como dijiste, en nuestros casos que ya estamos trabajando ahora más tiempo en casa, porque de todos los muchachos que veo, definitivamente ahora trabajas más que físicamente, presencialmente como estabas antes. Entonces, y ahora es más difícil en el aspecto de intercomunicación a través de este medio. Lo veo aquí con mi hija que trabajo en casa de una gran empresa, y que automáticamente ellos tienen que hasta cambiar horarios porque Latinoamérica tiene otro tipo de horarios diferentes a lo que es México, ¿no? Pero si no hay la intercomunicación y vinculación entre los empleados y saber qué es lo que le está ocurriendo. Y como dijiste, ya no existe un plan a largo plazo. El plan es actual y esto tiene que regresar. Ahora todo es a través electrónico. Sí, y además el tema ahorita que mencionas es, o sea, el seguimiento tiene que ser personal y diario, ¿sí? Vamos, la velocidad de la organización puede ir planeando 1 año, 2 años, pero evidentemente la planeación es un fenómeno hoy que tiene que dedicarse diariamente de tiempo. ¿De qué recupero del día anterior? ¿Qué aprendí? ¿Qué no? ¿Qué tengo que comunicar? ¿Sí? ¿Cómo me integro con el equipo? Todavía veo organizaciones que no reúnen al personal en el trabajo en la mañana. O sea, que llegan y todo el mundo se pone a trabajar. Tienen mucha prisa por empezar a actuar desordenadamente. Entonces, tenemos que recuperar, las organizaciones tienen que voltear a ver que ya no funcionan, se están volviendo obsoletas.
conforme está organizada. Y entonces, el gerente hoy en día, y este es un tema estratégico, no voy a profundizar, pero el gerente hoy en día tiene que tomar otros roles de los cuales ni siquiera estudió, ni siquiera sabe, pero tiene que tomarlos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos roles? Tiene que ser el director de recursos humanos, tiene que ser el director de seguridad, tiene que ser el director de auditoría, tiene que ser el director, vamos, de motivación, ¿sí? Tiene que ser el mejor capacitador. Y cada uno de las empresas, de las personas que están en ese equipo, se tiene que volver líder para generar planes personales, ¿sí? Que sumen a la organización. Ese es un trabajo muy delicado, porque el tema está en que muchas ocasiones, en cuanto a estadísticas de compromiso, las estadísticas de compromiso, que es la única que tengo que hasta la fecha seria, pues habla de que solamente un trabajador y medio está comprometido, de 10. Y 6 son sonámbulos y los otros son gente que va hasta en contra de la organización, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no, ¿y de dónde sale esto? Sale de una mala utilización del liderazgo en los mandos intermedios normalmente, porque las conversaciones que acabo de mencionar no se dan, porque no se ve la profundidad del liderazgo y la proalimentación que se debe de tener, si no se hace una retroalimentación de llamarlo a pedirle cuentas y evidenciarlo en un error. Y si no te llamo, no hay problema, pues es que todo está saliendo bien. Pues no es así, no es así. Ahora, lo que mencionaste, Luis, convivimos con 5 diferentes estratos de personalidades por edad. Y entonces hablamos de muchachos de 20 años, ¿sí? Vamos, millennials, y después así te sigues hasta hombres como nosotros de 60 años, ¿sí? O 65, 70, que dicen, bueno, no, está ruco. Oye, perdón, pero el proceso de acumulación de conocimiento apenas estoy generándolo, apenas estoy entendiendo el mundo y cómo las relaciones, estoy en mi mejor proceso creativo, donde no me lo dice esto, sino me dice además la historia, ¿no? Pero, porque el proceso de maduración del conocimiento, de la sabiduría, se da al menos 10,000 horas de vuelo en un tema. Esos son al menos 10 años intensivos. Y entonces, ojo, aquí estamos hablando de que toda esta sabiduría de mandos medios se tiene que aprovechar para desarrollar efectos de organizaciones que identifiquen el centro de la persona, como lo dicen en sendos cuadernos y estudios, la OIT, la OSD, vamos, cualquier organización mundial, ¿sí? Pero no se lleva a la práctica. ¿Y por qué no se lleva a la práctica? Porque no se quieren tomar modelos de organización y administración diferente, porque no se confía en la gente. Uno cree que la gente pues no se daba el trabajo en casa porque decía, no, pues imagínate cómo lo controlo. Y ahora, esa fuerza, lo tuvimos que hacer. Si no, cerraban las empresas. Y le tuvimos que dar el voto de confianza a la gente. Pero se capacitó para administrar el trabajo en el trabajo, o sea, en el trabajo en la casa. Nadie estudió esto. Es más, las condiciones específicas de salud, seguridad, tampoco se tomaron en cuenta. Se mandó toda la gente a la casa. Hoy en día tenemos que reconfigurar las competencias del líder para manejar todos estos procesos. Si no se reconfiguran, las organizaciones se van a volver obsoletas, ya muchas son obsoletas. ¿Podría dar su opinión este muchacho de CISAT, sistemas administrativos, o persona que está representando? Hola, soy yo. Mucho gusto, soy Teresa Muciño. ¿Me escuchan? Sí, Tere, cómo no, muchas gracias por asistir.
No, al contrario, es muy interesante, agradezco la invitación y realmente con mucho conocimiento, con mucha experiencia que tú tienes, ¿no? Yo quiero, bueno, yo creo que el trabajo, la existencia del trabajo desde la historia a nosotros nos hace que podamos planear. Si no tuviéramos un trabajo, como el trabajo tradicional, es el que nos rige en muchos sentidos. Es el que nos pone horarios y por el cual alrededor de él giramos todas las organizaciones, en forma personal, en forma social, en muchas esferas somos regidos por el trabajo. Y el trabajo tradicional nos permitía siempre estar con horarios, con planeación, con etcétera, muchísimas cosas tan básicas como el qué me voy a poner el día de mañana, si es que yo no utilizaba un uniforme de la empresa o de la institución en la que laborara. Simplemente se han perdido todas esa planeación. Ahorita sufrimos por esta pandemia un colapso mundial que vemos reflejado en diferentes áreas de nuestra vida y en nuestro trabajo. Lo que tú acabas de mencionar, de pronto todos nos tuvimos que ir a casa, pero no tenemos resultados, al menos yo de estadísticas no las conozco, pero sí sé que hay muchísima carencia de ellas, porque podemos atribuirle muy fácilmente a que los resultados no los tenemos, primero porque no tenemos controles. De pronto tuvimos que migrar a home office y no tenemos controles. Y otra es por quizá pretexto de pandemia o porque es una realidad la pandemia y el trabajo ha disminuido en todos los giros de todas las empresas en el mundo. Y bueno, lo que dices, la planeación, ¿qué es la planeación? Pues es pronosticar, prever, saber con qué factores, qué elementos yo tengo para hacer cualquier actividad. Todo lo que vaya a hacer. Si yo voy a hacer una boda, por ejemplo, o una fiesta, una reunión, o este mismo webinar que tú nos estás impartiendo. O sea, tuviste que planearlo, saber preparar todo, tener contratado pues la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa suma de factores es lo que es la planeación. Indiscutiblemente se empieza desde planeación individual para que yo pueda desempeñarme en todas las áreas de la vida, ¿no? Y sobre todo en una organización, en el ámbito laboral, pues debo de asumir una planeación o de conocer cuáles son los planes de mi área para poder llegar al objetivo, ¿no? Y fíjate, Tere, una parte importante que acabas de mencionar es, y lo recalco, la obsolescencia de las organizaciones por sobrevivir, o sea, por su preocupación por sobrevivir, están alejándose de los fenómenos de planeación y de control. Claro. Y entonces ahí hay por eso hoy día, cuando la gente empiece a voltear a ver que no se cumplen cosas, ¿sí? Que la gente en realidad está agotada o estresada, o la gente está saliéndose de las organizaciones a pesar del sueldo, a pesar de esas comidas. Ahorita no lo hacen por la inseguridad económica, pero en cuanto haya cierto momento, la gente va a empezar a abandonar, porque yo he escuchado ya muchas gentes dicen, ya estoy harto, ¿sí? De la gestión de poca organización, y llámese planeación en este momento, ¿sí? No es organización, no planearon las actividades, y entonces es una carga abrumadora ante un tiempo muy corto y con una serie de problemas fundamentales a resolver. Y la gente se molesta, se estresa y se queda quemada en el trabajo, burnout, ¿sí? Entonces, lo que dices es muy cierto. No sé si alguien más quiera. Federico Santiago, estás ahí, gracias por venir, man, y gracias por estar ahí. También Enrique, por favor, gracias. Sí, Carmen Madero, hombre, qué amable, gracias por estar tu tiempo aquí. ¿Alguna pregunta, Enrique? Siempre haces unas preguntas muy difíciles. Bueno, muy interesantes, más bien. Bueno, sí, mira, entré un poquito tarde a la reunión, pero
qué bien. Tocaste el tema del qué, el cómo y el por qué y para qué. ¿Tú crees que esto le podríamos dar relacionado al sentido de urgencia y pertenencia? Ya ves que ahorita muchas veces también, mientras no te sientas perteneciente a una empresa, no tengas esa confianza, pues ¿crees que alguno de estos conceptos sea más importante? ¿El qué, el cómo o el por qué o para qué? ¿Cómo lo ves? Fíjate que sí, es muy interesante lo que preguntas, porque ojo que puse antes tal, no sé si lo alcanzaste a ver, puse que la estrategia era antes que cualquier otra cosa. O sea, el para qué. O sea, si no le encuentro el sentido, el significado, los demás, hacer planeación, pues no te va a, vas a hacer un cómo y para qué de lo que no tiene sentido o lo que no es significativo. Por eso hacemos tantos ejercicios a veces de que la gente escoge empezar a hacer acciones rápidas, pero no contrastó el sentido. Y es el caso de los iluminados, del director iluminado, ¿sí? Del dueño iluminado, ¿sí? Que no acepta ningún otro comentario más que lo que él dice, y que claro, pues por conservar el puesto todo el mundo le dice que sí. O sea, ahora, ¿y esto cómo crees que se catapulte con las nuevas generaciones, ¿no? Ya ves que también las nuevas generaciones, al menos yo las identifico, que vienen más buscando el sentido, el para qué, ese propósito, ¿no? Es decir, si no le veo interés, no lo hago. Entonces, imagínate ahorita hablando ya de confianza, hablando del trabajo a distancia, pues prácticamente le estamos dejando un cheque en blanco. Entonces, sí. ¿cómo capitalizar todos estos nueva normalidad para que sea un beneficio ganar? Fíjate que hay una reserva de valor, hay dos reservas de valor, voy a empezar por esto, para saber qué aprovechamos. Hay dos reservas de valor. La reserva del valor del joven es una reserva de valor que está basada en la energía, ¿sí? En la dinámica. Y la reserva de valor de la gente madura está basada en la sabiduría, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, estas dos reservas de valor se tienen que combinar. Así ha sucedido durante millones de años, pero hay que entenderlas bien en el contexto laboral actual. La reserva de valor de energía y dinámica, ¿sí? Y creatividad e innovación que tienen los jóvenes para ver desde otro punto de vista la realidad, y la reserva de valor de sabiduría, ¿sí? Ojo, dije sabiduría, no necedad, ¿sí? Porque ahí a veces se malinterpreta, ¿no? De sabiduría, ¿sí? Que me ha dado la vida para poder, o que lo ha obtenido de la vida para poder guiar, para poder generar. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo los muchachos pueden generar interés en los proyectos que normalmente la sabiduría maneja? Porque ya llegó la sabiduría a manejar económicamente, ¿sí? Pues porque ya tiene un negocio, porque ya tiene un sistema establecido, etcétera. Y entonces, ¿cómo se indexan y se meten a este esquema? De una manera muy sencilla. Cuando hablaba de que la gente le hace sentido el tener un plan personal, es la exigencia de la organización porque la persona tenga planes personales y yo saber cómo ese plan personal, no quiero saber si se va a casar o no, vamos, tal vez sí sea irrelevante, sí, pero el tema es, quiero saber cómo se vinculen sus objetivos personales con la organización y es ahí donde hacen el clic. Pero si yo no me meto como jefe a saber de esto de ellos, ¿cómo se vincula? ¿Cómo te ves tú en la organización? ¿O en qué te ves dentro de 5? No, me veo en una maestría en Europa, o no me veo haciendo otra actividad en tal lado, o me veo, ¿cómo te ves? Es ahí donde haces el clic. La organización tiene que hacer en un proceso de planeación serios, considerar el para qué de las personas. Y a partir de ahí intersectar, ¿sí? ¿Cómo vas a generar ese para qué posteriormente? Para la organización y para ellos. Ganar en ambos casos. ¿Sí? No, pues muy bien, muchas gracias, Benja. No, ¿de qué? Siempre se aprende algo bueno contigo, o sea. Hombre,
Un Es gusto. un placer escucharte. Sí, gracias. Gracias a Oye, ti. Otra Un de las abrazo. cosas puede ser la gran dependencia de los apoyos federales, estatales y municipales de las pymes, que ahora hay una contracción increíble por de la pandemia, y antes era más fácil levantar la mano y decir, aquí estoy, y obviamente no existía ninguna planeación porque el dinero ya llegaba directamente, y ahora con lo que pasa, y definitivamente sin que tú en tu historial hacia atrás de tu empresa chica o mediana, ¿sí? Las grandes pues no se hable, están súper, como se ven, más que son transnacionales, pero en ese tipo de que nada más levantabas la mano y te daban, y ahora ya no. ¿Cómo le hago si no sabía yo planear más que ejecutar el recurso? Así ha pasado y está pasando. O sea, ese es un efecto de exponenciación. O te transformas, o te adaptas, o mueres. Aquí no hay de otra, ¿eh? Muchas de las empresas que murieron fueron precisamente por eso también. O sea, hay un recurso que a lo mejor yo tenía ya presupuestado, pues ahora ya no lo tengo. Ahora, el chiste es, y con eso termino porque ya son hora y media, les agradezco mucho sus preguntas, y si alguien quiere hacer la última, pues adelante, pero el tema fundamental es que yo quiero que te lleves en mente dos cosas de esta conversación y esta plática. Uno, la planeación es un fenómeno muy integral, ¿sí? Que hay que encontrar planes personales de las gentes, cómo se intersecta con la organización, y la segunda, que es bien importante, la planeación se genera por una proalimentación, o sea, una proalimentación significativa, con intención, enfocada al futuro, ¿sí? Sumando a la persona en los planes de la organización. Y con esos dos aspectos se genera un equipo de trabajo. Pues muchísimas gracias a todos por estar, ¿sí? Ha sido muy agradable exponerles algunas cosas que he venido perfeccionando y aprendiendo durante ya algunos años de carrera en esto. Y pues caramba, desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, ¿sí? Hacia todos lados, les mando desde el corazón un abrazo fraterno, feliz Navidad. Va a ser una Navidad muy dura para mucha gente, para otros que somos sensibles también. No se puede hablar de que hoy día nos faltan 200,000 personas entre nosotros, muchos conocidos, muchos muy cercanos, otros más lejanos, pero eso hace y va a hacer que la Navidad tenga una connotación muy especial estos tiempos. Los invito a planear desde las personas, no desde las organizaciones, porque las organizaciones son el resultado de las personas. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Cristian, gracias Federico, gracias Enrique, Citere, gracias Jessica, Guadalupe, muchas gracias Rocío y Luis. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchísimas Acuérdate de mandarnos la gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. tu presentación. Con mucho gusto. Les doy mi correo, si quieren apuntarlo, B de Benjamín, Olivares, tal cual, 2002, @hotmail.com. Mándenme un correo y con mucho gusto les mando la presentación. Si les puede ser útil. B de Benjamín, Olivares, 2002, @hotmail.com. Un abrazo a todos. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos vemos en enero. Gracias. Gracias. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad. Igualmente, muchachos. Y échenle ganas, ustedes son el futuro. Gracias, igualmente. Hasta luego, Cristian, Rocío. Hasta luego, Hasta luego. Muchísimas gracias. Jessica. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. 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 Desde Aguascalientes. Nos saludamos. Gracias.